Entonces estamos de acuerdo. Para que los dos vectores 3 y 4 den 7, ¿no es cierto?, tienen que estar, nosotros los tenemos libres a los vectores ahí de 3 y 4 metros, pero los tenemos libres, pero para que den la suma esa de 7 metros los tenemos que poner colineales y en el mismo sentido. Sentido positivo, por supuesto, porque dice 7 metros, no dice menos 7 metros. B, que la sumatoria de los vectores nos dé 1 metro. Colineales de diferentes sentidos. Claro, pero nosotros tenemos que poner el más grande, el de 4 metros, en el sentido de las X positivas, y terminado ese, ponemos el otro en sentido contrario para que nos quede 1 metro positivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y después, el último, el C, dice que tenemos que disponer los vectores de tal manera que nos den 5 metros. Y ahí puse C, escuadra para la construcción que usan los albañiles. De ahí nos damos una idea de cómo tienen que estar los vectores. Los albañiles, cuando necesitan hacer un ángulo recto, no tienen una escuadra larga, toman un hilo, miden 3 metros, le hacen un nudito, miden 4 metros, le hacen otro nudito y toman 5 metros más y lo cortan. Entonces, con esos 3, 4, 5 hacen una regla. El 3 es el cateto menor, 4 el cateto mayor y 5 la hipotenusa. ¿Y qué podemos hacer con eso? Con eso tenemos una escuadra con un ángulo recto, pero lo que podemos hacer es verificar esos valores con el teorema de Pitágoras y poner 5 igual a raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Qué nos da la raíz esa 3 al cuadrado más 4 al cuadrado? La resultante. Nos da 25, ¿no es cierto? ¿Estamos? Sí, profesor. Y como es la raíz de 25, nos da 5, se verifica. Entonces, nosotros, para que esos dos vectores, 3 y 4, nos den 5 metros, tenemos que ponerlos uno normal al otro, o formando un ángulo de 90 grados. Vamos al otro ejercicio. Hoy están veloces, están lúcidos, y yo voy a aprovechar. El problema 4 dice, en el esquema de la figura, dice el problema, A más B igual a menos, paréntesis, C más D más E, diga si es verdad o falsa cada una de las siguientes afirmaciones. Antes de decir las afirmaciones, ¿qué representa, no es cierto?, un sistema vectorial cerrado? Acá tenemos un diagrama vectorial cerrado. ¿Qué significa eso? ¿Que está estático? Significa que no tiene resultante, que es un sistema en equilibrio. ¿Estamos? Cuando tenemos nosotros un polígono o un diagrama vectorial cerrado, fíjense que todas las fuerzas van en el mismo sentido, ninguna va en sentido contrario, aunque se crucen, pero van siguiendo una línea, un sentido. Tenemos un sistema en equilibrio. Es decir, si ustedes se toman el trabajo de hacer un eje cartesiano y empezar a trasladar la paralela y el módulo de cada uno de los vectores, van a tener vectores en los 4 cuadrantes de los ejes cartesianos y trazan gráficamente, hacen la resolución práctica del paralelogramo. Van a ver que se van a dar con una figura cerrada.
¿Cuántos son? 2, 3, 5 catetos. Van a dar con un pentágono cerrado. Y al no tener resultante, es un sistema en equilibrio. Por lo tanto, digamos si es verdad el punto A, que dice A más B igual a C más D más C. Falso. Falso. Falso porque no es la suma, es la suma de todos. El punto B dice, en el mismo esquema, dice A más B más C igual a D menos E. ¿Qué les parece eso? Y es lo mismo porque no es la suma de todo. Exactamente. Y el C dice A más B más C más D más E igual a 0. Eso es verdadero. Eso es verdadero. Verdadero porque está estático. Verdadero y equivale, ¿no es cierto?, a la ecuación que se había planteado en el enunciado. Una es equivalente de la otra, ¿no es así? Después tenemos el problema que hace referencia a la figura 2 que tienen ahí con ejes cartesianos celestes. Dice hallar gráfica y analíticamente la resultante de los vectores concurrentes y que tienen una escala de vectores, 1 centímetro, una unidad, es decir, que es una escala natural, ¿no es cierto? No es de ampliación ni de reducción. Por lo tanto, ponemos sumatoria en X, usamos la ecuación de equilibrio, pero no, en este caso no es un equilibrio, porque la ecuación de equilibrio dice sumatoria de X igual a 0, y acá en este caso le ponemos sumatoria de X igual a Rx, porque no es un sistema en equilibrio, y entonces ponemos Rx igual a coseno de 60 menos B coseno de 20, y si a eso le ponen número, A vale... Profe, disculpe la interrupción, un compañero está esperando para entrar. Está esperando. Sí, hay 3 chicos ahí que ya les di ingreso. Ignacio, Sí, diga. a vos te veo cara conocida. El año pasado estaba cursando con usted, pero tuve que dejar. Ah, bueno, ¿ha visto? Bien. Espero que este año puedas terminar satisfactoriamente. Espero lo mismo, profe. Gracias. Bueno. Entonces, si le ponen número a esto, de acuerdo a los valores que tiene la gráfica, ¿no es cierto? A vale 3 unidades por coseno de 60. ¿Cuánto es coseno de 60? 0,5. ¿No es así? Sí, así es. Sí, Sí, profe. Más B, que vale 2 unidades por coseno de 120. En definitiva, nos queda numéricamente 3 por 0,5. Si ustedes quieren ponerle más 2 por menos 0,5, y nos quedaría ¿cuánto? 0,5, Karina, profe. 0,5 nos queda, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, 0,5 positivo. Bien. Después tenemos FI, también sumatoria de FI igual a RI, RI igual
a 3 unidades por seno de 60. ¿Cuánto era seno de 60? 0,866. ¿No es cierto? Acá en este caso tenemos los senos positivos. B, que es 2 unidades por seno de 120, también 0,866. ¿Y cuánto nos daría entonces RI? Que volvemos a ponerle número, 3 unidades por 0,866 más 2 unidades por 0,866. 4,33 puede ser, profe. Sí, así es, 4,33, ese es el valor. Bueno, calculamos la resultante final, R igual a raíz de, ¿no es cierto?, 0,5 al cuadrado más 4,34 o 4,33 al cuadrado. ¿4,35? Así es, unidades, 4,35 unidades. Le dejo para ustedes para que lo resuelvan gráficamente, para lo cual tienen que hacer el dibujito a escala, a 60 grados los dos vectores, y él sea 3 unidades, a escala, o sea que A, hemos dicho que escala natural, sería 3 centímetros, B 2 centímetros y C 3 centímetros, hace el método del polígono y tendría que darles, ¿no es cierto?, el valor de la resultante. El problema 6 dice, dados los vectores A con sus componentes y B con sus componentes, encontrar el vector suma, que ustedes lo saben hacer. El vector suma, vector A más B, va a ser igual a la suma de sus componentes. Entonces, la componente X del vector suma va a ser igual a 2 más 3 unidades. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y ya hemos puesto ahí 5 unidades. Y el vector, la componente de I del vector suma va a ser igual a 2 menos 3 unidades y nos da menos 1. Menos 1. Después dice el punto B, ¿no es cierto? Los productos, determinar los productos 5A más y 4A, perdón, 5A y 4B. ¿Cómo hacemos para determinar eso? Nosotros sabemos que A por sus componentes, que son 2, 2, va a ser igual a 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, le calculan ese valor. Eso sería que A es igual a raíz de 8. ¿No es cierto? Y en el caso de B, 3 al cuadrado más menos 3 al cuadrado queda positivo, o sea que nos queda raíz de 18. Raíz de 8, ¿cuánto es? $2,82. 2,83 me da a mí, pero probablemente yo lo haya redondeado. Sí, porque después sigue un 8. Bueno, 2,83 por 5 y nos da el valor de 5 por A.
¿Cuánto es? 14,14. Perfecto, exactamente. El valor de B, hemos dicho, raíz de 18. ¿Cuánto nos da eso? 4,24. 4,24 por 4, porque es lo que nos pide, 4 por B. 16,96. 17 unidades, muy bien. Ese es el valor de 4B. Y por último, pide ese mismo problema, ¿no es cierto? El punto C. Los productos escalares y vectoriales. En realidad yo no sé si ustedes han visto ya hasta ahí en la teoría productos escalares y vectoriales. ¿Han visto en teoría eso? Creo que no en O sea, profundidad han mencionado. no en profundidad, sino una breve descripción. Bueno, ese producto escalar y vectoriales, algunos años en el curso de ingreso dan, otros años no. Por eso lo vamos a tomar con pinza. El producto escalar, ¿no es cierto?, nos da como resultado el producto escalar de dos vectores. El producto escalar de dos vectores nos da por resultado un escalar, es decir, un número. Y un ejemplo físico de ese producto escalar de dos vectores es la definición de trabajo. Trabajo, dice, es igual a fuerza por desplazamiento por coseno de alfa. Y el trabajo es un escalar, ¿no es cierto? Es el vector fuerza por el vector desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre los dos vectores. Y en este caso, ¿cómo sería? Nosotros hemos dibujado los vectores, ahí está dibujado el A con el vector verde y el B con el vector rojo. ¿Por qué? Los dos tienen, respecto de X, 45 grados. Acuérdense que A tenía dos unidades en X y 2 unidades en Y, entonces tiene 45 grados. El vector B tiene 3 unidades en X y menos 3 unidades en Y. Por lo tanto, son dos vectores que están uno a 90 grados respecto del otro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿cuánto nos da a nosotros A por B por coseno de alfa? Acuérdense, 3 por 2 unidades por coseno de ¿qué? 90. Coseno de 90, ¿cuánto les da? 0. 0, porque coseno de 90 es 0, muy bien. Ahora, ¿cuánto nos da vamos a hablar un poquito conceptualmente del producto vectorial? Producto vectorial de dos vectores nos da otro vector. Pero ese vector está en otro plano, está o entrando o saliendo de la hoja. Depende si es positivo o si es negativo. Nosotros hacemos, ¿no es cierto? Cuando ponemos A por B, tenemos que hacer, digamos, el sentido contrario a la aguja del reloj. Lo tomamos así, A por B. Siempre el sentido contrario a la aguja del reloj y tenemos que tomar el ángulo que hay entre los dos vectores. En este caso, ¿cuánto sería el ángulo entre los dos vectores? 90. No, Perdón. sería 360 menos 90. ¿Cuánto sería? 270. 270. 270. Si nosotros hubiésemos... Este es el vector B, el rojo, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Es el vector B. Si nosotros hubiésemos puesto
no A por B, sino B por A, ahí sí el seno sería de 90, pero nos pide a nosotros el problema calcular A por B, el producto vectorial A por B. Como tenemos que tomar el sentido contrario a la aguja del reloj, tenemos 270 grados. Y bueno, calculemos cuánto da el producto A por B por seno de 270. Menos 6. Menos 6. El seno de alfa nos da menos 1, ¿no es así? Sí. Pero además tenemos que multiplicar 2,8 por 4,24 por menos 1. ¿Qué valor nos da eso? Tenemos que tomar A por B, que sería 2,8 por 4,24 por menos 1. Menos 11,87. Unidades. Ese es el valor, el valor del producto vectorial de los dos vectores que nos han dado para resolver, ¿no es cierto? Yo no sé si me han entendido, pero repito, el producto vectorial nos da otro vector. Y el producto vectorial A por B por seno de alfa representa el área que hay en el rectángulo que forman los dos vectores, o el paralelogramo que forman si los vectores no están uno de otro en forma de paralelogramo. Bueno, A por B por seno de alfa representa el área, ¿no es cierto?, de esa superficie que forman los dos vectores. Pero el vector, depende si es positivo o negativo, va a estar saliendo de la hoja o ingresando a la hoja, ¿no es cierto? Esa va a ser la dirección del vector. Y un ejemplo físico de eso es el momento torsor. Ahora, en física tomamos muchas veces el momento torsor en dos dimensiones y otras veces lo interpretamos como debería ser en física en forma tridimensional con el vector que yo les digo que entra o sale de la hoja de papel. El resto de productos escalares y vectoriales que se la dé el profe de física, que él sabe más que yo, el ingeniero Carrión. Veamos el problema 7. Por otro lado, el ingeniero Carrión es el culpable de todo, porque él es el que me ha dado los enunciados, ¿estamos? No es que él esté desconociendo los problemas que estamos viendo acá, sino todo lo contrario. Bien. El problema 7 dice marcar cuál afirmación es incorrecta refiriendo los vectores a un sistema de ejes perpendiculares entre sí, o sea, un eje cartesiano, justifique la respuesta. La primera afirmación dice: el valor de la componente de un vector no puede tener módulo mayor que el propio vector. ¿Eso les parece verdadero? Pero les pregunto de una manera más sencilla. ¿La componente de un vector puede ser mayor que el propio vector? No. No, profe. No. Puede ser a lo sumo igual. Cuando nosotros tenemos el vector paralelo al eje X o al eje Y, entonces tenemos una componente que es igual y la otra 0. Pero no podemos tener nunca una componente mayor que el propio vector.
¿no es cierto? Entonces, de la forma que está redactado esto, el valor de la componente de un vector no puede tener módulo mayor que el propio vector, eso es verdadero. La afirmación B dice, si una componente de un vector es nula, el módulo del vector será necesariamente nulo. No, porque puede tener un valor en Y, pero sin valor en X. Sí, señor. Puede estar el vector dibujado en uno de los ejes, entonces tiene una componente que es nula, pero el vector no es nulo. Entonces eso es falso. El punto C, o afirmación C, dice, si ambas componentes de un vector son nulas, el módulo del vector es nulo. Ahí sí es nulo porque sería un punto. Verdadero. Es verdadero porque estamos hablando de un punto y no estamos hablando de un vector. El punto D dice, el producto escalar de dos vectores da por resultado un escalar. Lo acabamos de ver. El producto escalar de dos vectores da por resultado un escalar. Hemos dado el ejemplo de verdadero. El último punto dice, el producto de un vector por un número diferente a 1 da un vector en la misma dirección y módulo diferente. Por ejemplo, tenemos un vector de 5 unidades y lo multiplicamos por 2, ¿qué obtenemos? Un vector de 10 unidades. Un vector de 10 unidades. Entonces, eso es verdadero, ¿no es así? El producto de un vector por un número diferente a 1 da un vector en la misma dirección y módulo diferente. Dice distinto de 1 porque si al vector lo multiplicamos por 1 va a dar el mismo vector. Tiene que ser diferente a 1, 2, 3, 4, 5, etc. Pero no, el resultado es que nos da un vector más grande, ¿no es cierto?, pero la misma dirección. Y el problema 8, que si les toca en un parcial los va a hacer pensar, y en realidad no es para pensar tanto. Vamos a ver si aclaramos el tema. ¿Cuánto vale, antes que nada, les pregunto, cuánto vale G para un cuerpo que cae libremente? 9,81. Bien. Esa es la aceleración de un cuerpo que cae libremente, pero no de un cuerpo que cae en un plano inclinado. Entonces dice el problema, hallar gráfica y analíticamente el valor de la aceleración de un cuerpo que se desliza a lo largo de un plano inclinado, 30 grados, con la horizontal si la resultante vale, como ya sabemos, como ustedes han dicho, 9,81. Entonces nosotros trazamos el plano inclinado a 30 grados y hacemos el diagrama vectorial. Tomamos el cuerpo, un cuerpo puntual que está en el plano, trazamos la reacción al peso del cuerpo, que es la fuerza normal que se llama al plano. Tomamos la paralela al plano, que va a ser la componente que va a acelerar al cuerpo. Y de esas dos componentes tomamos la resultante, que es la G de la gravedad, que yo ahí le puse G igual a 10, digamos, cometiendo un error de un 1,5% para hacer el valor más fácil de calcular. Muchas veces en los parciales o en alguna evaluación le va a decir tome el G igual a 10, porque en realidad no se comete mucho error y no estamos lanzando un cohete ni estamos haciendo ningún cálculo de precisión o de responsabilidad, ¿no es cierto? No sé si se entiende la gráfica que hemos hecho.
Del punto hemos trazado la resultante, que es G, 9,8 o 10, como le quieran llamar, y hemos trazado las componentes sobre el mismo punto, que es la fuerza de reacción al peso del cuerpo y la componente paralela al plano, que va a ser la componente que nos va a acelerar el cuerpo. Esta es la aceleración si el cuerpo cae en caída libre, pero hoy esta va a ser la aceleración si el cuerpo cae por el plano. Entonces nosotros, para dibujar esto, hemos hecho una escala, relación dimensional, 5 centímetros en el dibujo equivale a 10 metros por segundo. Para hacerlo unitario, lo dividimos por 5, nos queda 1 centímetro igual a 2 metros por segundo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, desde el punto de vista trigonométrico y del diagrama vectorial que hemos hecho, ¿cuánto vale Gx? X es la dirección del plano, ¿no es cierto? En el plano inclinado, X es la dirección del plano y la normal es la dirección de Y. Entonces, a esta le hemos llamado Gx. ¿Cuánto vale? G seno de 30, ¿está bien? Cinco sería el resultado. 5 sería el resultado, porque G, que vale 10, seno de 30 es 0,5, y el resultado de Gx es 5 metros por segundo al cuadrado. Esa va a ser la aceleración del cuerpo que se desplaza por un plano de 30 grados. ¿Está comprendido el tema o hay alguna duda? Julián, ¿qué decís vos? ¿Cómo, profe? ¿Tenés alguna duda? Sí, lo único que preguntaría es el gráfico, ¿por qué se lo toma así? O sea, ¿por qué el X está como, se lo toma como inclinado y la normal, o sea, Y sería de lo que es el triangulito para arriba? Bueno, cada vez que veas algún tema sobre plano inclinado, ¿no es cierto? Por convención se toma el plano inclinado como el X y la normal como Y. Porque si no lo haces así, vos querés tomar, por ejemplo, X horizontal y la Y vertical, toda la fuerza que dibujás en ese plano van a ser proyecciones con algún ángulo. Para hacerlo más sencillo al plano inclinado, lo vas a ver en los libros, en cualquier lado. Bueno, tenés que hacer, dibujar el diagrama vectorial que corresponda, ¿no es cierto? Pero vas a ver que al eje cartesiano, X e Y se lo hace girar tantos grados como tenga el plano inclinado. Entonces te queda, por razones más de sencillez nada más, que el plano inclinado es X y la normal es Y. En función de eso dibuja la fuerza y todo bien, todos contentos. ¿Estamos? Eso te prevengo. Cada vez que veas plano inclinado lo vas a ver así, al eje inclinado girado, digamos. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, yo me despido. Gracias, profesor. Se entendió. ¿Cómo? ¿Se entendió?
No, que gracias por la explicación, que sí se entendió. Ah, bueno. Yo me despido de ustedes hasta el viernes que viene. Que tengan un buen fin de semana. Profe, Profe. consulta. La semana que viene tengo entendido que hay exámenes en la facultad. Nosotros igual el viernes vamos a tener con usted, porque hay algunas materias que no vamos a tener. El viernes vos dices que hay mesa de examen. No sé que hay exámenes la semana que viene, por eso le consulto. No sé si en el viernes que viene va a haber y si tenemos con usted o no. Yo voy a conversar con el ingeniero Carrión, y les voy a mandar un mensajito. En lugar de mandarle el enlace o el link para la clase, le voy a mandar un mensaje, hay clase o no hay clase, etcétera. Perfecto. Entonces, en un principio hasta ahora tenemos. Si no llegamos a tener, usted nos avisa. Sí, señor. Que anden bien, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente, gracias. Bien, profe. Adiós, que anden bien. Chao, profe. Profe, Adiós. Chao, querida. feliz día Adiós. por mañana. Ah, muchas gracias. Igualmente para los trabajadores, igualmente. Hasta luego, Gracias, profe. hasta luego. Adiós. Nos vemos, profe, buen fin de y feliz día por mañana. Gracias, muchas gracias. Igualmente para vos y tus padres.